Bueno, volvemos nuevamente a seguir contando un poquito la vuelta. Bueno, ¿qué pasó en ese entonces cuando tenía 15 años que me hizo entender esto? ¿Qué pasa? Que mi mamá, no sé si está bien que yo diga esto, mi mamá le detectaron como un cáncer, no sé. El punto es que yo viví con ella también allá en Caracas, como 6, 8 meses, no me acuerdo muy bien el tiempo, pero fue bastante. Y todos los días tenía que ir al ¿cómo se llama? Al hospital a que ella se hiciese la quimio. Obviamente la quimio que le hicieron a ella no le afectó el tema del cabello. Desconozco qué fue lo que pasó ahí. Ella me contó algo con respecto a eso, el por qué ella no se le cayó el cabello. Y obviamente a mí me llamó mucho la atención los médicos o el personal de salud en ese entonces, cómo se preocupaba mucho por la vocación, cosa que muy pocas personas tienen. Y en el medio de la salud lo vi estando allá. Cosa que me hizo entender algo cuando empecé la universidad, me tocó cambiar de trabajo, me tocó hacer unos pequeños cambios, porque esos fueron varios cambios que yo hice antes de mis 20 años. Uno, yo empecé la universidad, tuve que dejar el trabajo que tenía y me puse a trabajar en una pizzería. En la pizzería obviamente yo entraba a las 3:30, yo me tenía que escapar no, tenía que faltar a la última clase de la universidad porque salía a las 3:30. En la última clase no asistía para poder llegar a las 3:30 en el trabajo, que salía como a las 2:30 de la noche. Llegaba más o menos como a las 2:30 a la casa y de ahí a levantarme otra vez a las 5:30, 6 para poder alistarme e irme a la universidad a estudiar. Obviamente en ese entonces estudiaba diseño gráfico. Quise estudiar diseño gráfico porque en el bordado uno tiene que diseñar, obviamente hacer el diseño que tú vas a bordar. Y yo pensaba que diseño gráfico estaba relacionado con eso y me di cuenta que no tenía nada que ver, pero sí me enseñó mucho cosas, aprendí bastante. El diseño gráfico me ayudó a entender cosas en el diseño, pero no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ahora, ¿qué pasa? Que duré 6 meses en ese trajín todos los días, donde me acostaba tarde, me levantaba temprano para ir a la universidad y eso eran días horribles que a veces en ese trabajo en la pizzería me tocó aprender obviamente a hacer pizzas. Trabajé obviamente como ayudante de cocina. Me gustó porque aprendí bastante lo que es la parte de la comida rápida. Obviamente me especialicé más que todo en el área de pizzería. En esa pizzería obviamente no nos dejaban tener teléfono. Yo tenía un teléfono en ese entonces todo horrible. Yo a veces me sentaba a esperar que llegara porque tenía todo ordenado y a veces me quedaba dormido. A veces los muchachos me despertaban, pero fueron 6 meses así. ¿Por qué digo que tiene que ver relacionado al tema de lo que conté del hospital con lo otro? Porque sábado y domingo, que lo tenía libre en el día, porque mis días libres en la pizzería eran jueves y viernes. Me gané esos días por cómo era mi desempeño trabajando. Eso fue otro cuento también que la verdad la pasé súper. Ahí les cuento más adelante el tema de los trabajos. Bueno, antes de entrar en esa pizzería, ya yo había ido a 2 pizzerías más, en la cual no duré mucho tiempo porque... O sea, duré días nada más porque no me gustaba, el horario era más fuerte que en esa donde me quedé. Y bueno, fueron 6 meses así en la cual me tocó estar durmiendo pocas horas. Y bueno, el fin de semana quise hacer cursos de paramédico. Nada que ver ni con el diseño gráfico ni la comida, nada que ver con eso. Bueno, tanto que en la universidad, antes de entrar a la universidad a estudiar diseño gráfico, me había ido a inscribir en otro lado para estudiar ingeniería mecánica. Tampoco nada que ver con lo otro. Y bueno, me puse a estudiar, hacer cursos que duraba 1 año y medio el fin de semana. Cuando tenía como 6, 8 meses, me tocó irme a Caracas, renuncié en la pizzería, me fui a Caracas a hacer algo allá, no me acuerdo qué fui a hacer en Caracas. El punto que yo fui a Caracas, bueno, está relacionado por el tema el problema que hubo en ese entonces en Venezuela con el tema de la política, el tema económico, que me tocó irme a Caracas. En Caracas hice un curso intensivo de primeros auxilios, en la cual cuando yo me devolví a los 2 meses nuevamente para atrás, continué haciendo el curso de paramédico y recuerdo que me estaban dando ya pasantías. En esas pasantías conozco a una persona que me ayudó a entrar a trabajar en una clínica. Y estando trabajando en esa clínica, conseguí turnos en otra clínica también de paramédico, de camillero o asistente de traslados. El punto es que empecé a trabajar en esa área. Por un lado sentí que había ganado, logré algo que quería yo desde hace tiempo atrás. Todavía quería seguir avanzando, pero me tocó dejar el curso
porque continué haciendo el curso. Cuando volví, continué haciendo el curso. Faltaban como 3 meses para graduarme de paramédico, no pude graduarme. Resulta que empecé a trabajar en esa clínica. Obviamente el horario era más flexible, me puse a trabajar en esa clínica, a hacer turnos en otro lado, tuve que dejar los estudios, me dediqué a trabajar nada más, ya no tenía tiempo para hacer lo otro, porque me sentía bien, sentí que había encontrado algo que yo quería, pero me faltaba algo más, quería más. Estaba haciendo diligencias para estudiar enfermería, para graduarme de enfermero, hacer mi licenciatura, porque graduarse de enfermería ya era de TCU, y quería graduarme, quería obviamente aprovechar que estaba trabajando en medio de la salud. Yo dije, coño, voy a estudiar esta enfermería, quizás aquí mismo hago me asciende, no sé, de enfermero, de jefe, de lo que sea, había pensado yo. ¿Qué pasa? Que en ese entonces la economía estaba un poco bastante fuerte. No sé qué tenía que ver que mis compañeros camilleros ganábamos más que los propios enfermeros en la clínica donde trabajaban. Por ejemplo, el sueldo mío era variable, variaba. El sueldo era, no sé, por ejemplo, el sueldo mínimo de un enfermero podría ser licenciado o lo que sea. Me di cuenta porque me mostraron, me hice muy amigo de los jefes y me mostraron, y hubo algo que pasó también. El punto es que el sueldo mensual de los enfermeros era, no sé, $500 mensual. Cada 15 días le pagaban $250 a ellos. Y a mí o a los compañeros camilleros nos pagaban más que a ellos. ¿Por qué? No sé el por qué pasaba eso. O sea, si a ellos le pagaban 250 quincenal, a mí me pagaban 270 o 280. Obviamente había mucha diferencia. Yo cuando voy al área de enfermería, de jefatura de enfermería, donde nos pagaban, para firmar obviamente para firmar nuestra nómina, el jefe me dice, Cristian, ¿usted cree que esto sea posible? De que yo, siendo licenciado, gane menos que usted. Obviamente yo no tenía palabras para decirle, no sé, me quedé así, obviamente no estaba bien. Bueno, yo continué trabajando, había dejado el curso, obviamente adquirí una experiencia en la cual me llevó a trabajar ahí, que fue el curso que yo hice en Caracas intensivo, las pasantías, que conocí personas, que muy agradecido con las personas que conocí haciendo las pasantías, que me ayudaron a entrar en la clínica, y fue increíble. Y más que cuando yo voy a la clínica, justo ese día yo iba antes de dejar el curso de paramédico, a mí me llaman para la entrevista en la clínica. Yo iba vestido de paramédico. Obviamente ver a uno vestido de paramédico en ese entonces era bien visto. No sé actualmente, pero estoy hablando del 2014, 2015 más o menos. Justo yo iba vestido de paramédico. Yo voy entrando y la gente me mira y todo eso. Yo entro directamente con la jefa de enfermería. Yo llego, me ponen a hacer una prueba, todo eso ahí, y obviamente yo con mi cara de serio ahí porque a mí siempre, cada vez que yo tengo un uniforme, o cuando tenía un uniforme en ese entonces, a mí siempre me ha gustado respetar el uniforme. Siempre me ha gustado respetar el uniforme, siento que es lo correcto. Vi muchas cosas en las cuales nunca estuve de acuerdo con eso, pero bueno, pienso que es falta de educación, no sé cómo decirlo, pero siento que es una falta de respeto que tú estés con un uniforme de lo que sea y que estés haciendo cosas que no tienes que hacer. Yo entro a la clínica y me ven obviamente así, todo serio. Hice la prueba, la pasé, me dice la jefa, mira, te vamos a llamar mañana para enviarte mis horarios y todo eso, y el uniforme que voy a utilizar. Obviamente yo salí de ahí súper contento porque no pensé que me fuesen a hacer la prueba, pero hice la prueba, la pasé, obviamente con palanca, porque hablaron por mí. Mira, que esta persona es un buen candidato, un buen vacante para el trabajo y hace bien su trabajo. Obviamente súper agradecido con esa persona también, porque me ayudó a entrar ahí. Y que ya dar a conocer mis conocimientos y mi experiencia, obviamente también hablaron por mí. Súper agradecido de verdad con esa persona. De ahí obviamente me tocó dejar el curso, me tocó trabajar y trabajar. Yo cuando entré a trabajar en esa clínica, obviamente yo estaba gordo porque yo iba al gimnasio y el uniforme me gustaba que me quedara apretado. Y yo estuve trabajando ahí, duré como casi un año trabajando en esa clínica y haciendo turnos en otra clínica. Ya cuando quise intentar retomar nuevamente la universidad, obviamente no pude. Lo que hice fue, tengo experiencia,
yo siento que si me pongo a trabajar para enfermería la voy a pasar bien porque tengo un conocimiento que la mayoría de los que quieren estudiar enfermería no tienen. Me va a ir bien. Hago la diligencia para inscribirme a estudiar enfermería. No puedo asistir porque de ahí suceden muchos problemas. El tema del país, la economía, muchas cosas. Pasó el tiempo. Eso fue a finales del 2014 más o menos. Hubo una noche Hubo una noche en una guardia, que me tocó una guardia de 12 horas. En ese entonces mi mamá, ella se había ido a Colombia, le estaba yendo bien. Esa noche en la guardia, eran como las 12, más o menos. Habíamos varios, habíamos 2 camilleros, habían 3 médicos de turno, uno de pediatría y 2 de emergencia de adultos. Y habían como 4 o 5 enfermeros. Yo había entrado en ese entonces el mismo día o en la misma semana. Yo empecé también con otro compañero y estábamos obviamente bien de cuerpo. Resulta que habían pasado como casi un año ya y esa noche un médico, obviamente entre bromas, nos dice, verga, voy a decir como lo dijo él. Verga, y esto se lo está llevando el SIDA, mira lo flacos que están. Obviamente entre bromas nos reímos todos. Yo sí me di cuenta que había adelgazado. A nosotros cuando entramos a trabajar en quiero creer que en la mayoría de los trabajos ocurre eso, nos hacen los exámenes de ingreso. Obviamente varios exámenes, entre eso el peso. Yo pesaba en ese entonces 77,300. Porque, vuelvo y digo, yo iba al gimnasio, comía relativamente bien y en esa noche que el médico nos dijo eso, yo me reí, igual que mi otro compañero, igual que todos. Esa noche yo quedé pensando, a veces en la noche nos tomamos un descanso, nos turnábamos para obviamente poder rendir bien. Al otro día, como a las 5 de la mañana, yo hago mi carta de renuncia. Hago mi carta de renuncia porque me sintió mal. Obviamente me hizo mal que esa broma de ese médico me hizo sentir muy mal. Como meses atrás, como 2, 3 meses atrás, mi mamá me dijo, vente conmigo a Colombia. Yo no quería hacerlo. Porque mi intención era seguir trabajando en la clínica, estudiar en la universidad y graduarme, obviamente, poder hacer mi licenciatura. Ese era, obviamente, en ese entonces lo que yo quería hacer. Pero esa noche no la pasé bien. Yo al otro día hice mi carta de renuncia, agarré y me fui. Obviamente me sintió bastante mal, me sentí mal porque sentí que lo había logrado y que lo estaba haciendo bien. Pero así es la vida. Llegó el momento de irme, obviamente, me fui. Abandoné todo lo abandoné, no me importó nada. Esperé que me dieran lo que me tenían que dar el arreglo por el tiempo que había trabajado ahí, que eso me alcanzó para pagar mi pasaporte y de ahí me fui. El punto es que a nosotros no tienen que pasar muchas cosas. No tienen que pasar, ojo, esto lo digo yo. Lo digo yo, no está bien obviamente que uno pase necesidades, que uno pase hambre, porque en mi caso hubieron momentos que recuerdo que pasé casi una semana comiendo pan con agua. Esto lo saben muy pocas personas y ahora que lo estoy contando aquí, duré una semana comiendo pan con agua, en la cual obviamente adelgacé bastante. Cuando yo me voy de la clínica, me hicieron también los exámenes de egreso. De pesar 77,700, me fui con 53,300. 53 kilos. Adelgacé bastante. Y bueno, el punto es que muchas de las cosas que he pasado me ha llevado obviamente a reflexionar, me ha llevado a pensar un poco más allá de lo que quizás en ese entonces no entendía. Había muchas cosas que tenía que saber, que entender, que me tenían que pasar. Y todo obviamente va relacionado. Todo va relacionado porque hay personas que de repente tú haces esto y las personas empiezan a criticarte, haces aquello, también empiezan a criticarte. O sea, si haces esto, haces lo otro, siempre te van a criticar. Y yo en ese entonces temía mucho el qué iban a decir de mí. Por si yo hice esto o por si hice lo otro. Yo temía mucho a eso. Obviamente con el pasar del tiempo ya hoy en día de verdad me vale verga lo que la gente diga de mí. Al fin y al cabo el que tiene que ser feliz soy yo. Yo si voy a hacer algo lo hago pero para mí. No lo hago para alguien. Pero eso lo entendí, lo comprendí ya con el pasar del tiempo. De tantas cosas que me pasaron, comprendí muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces uno tiene que pasar por muchas frustraciones, uno tiene que cometer muchos errores, uno tiene que hacer cosas que quizás no tenías en tus planes. Por ejemplo, antes de yo
antes de yo, por ejemplo, querer estudiar en la universidad, mi sueño siempre era ser militar. A mí me gustaba mucho lo que era la parte, lo que es ser un militar. Cuando yo cumplí 15 años, mi mamá quería meterme en un instituto donde nos quedábamos desde los lunes, desde la mañana hasta los viernes en la tarde. Yo quería hacerlo porque me gustaba mucho, quería ese estilo de vida militar. Cuando llega el momento de que ella me quiere inscribir allá, ya no es un instituto donde se podían quedar, y ahora era irse en la mañana y venirse en la tarde. Mi mamá obviamente quería que yo me fuera desde los lunes hasta los viernes, pero era por la rebeldía que yo tenía en ese entonces también. En fin, no pasó eso. Me di cuenta de que los militares no eran lo que yo creía. Me di cuenta de la corrupción que había en ese entonces allá, o que sigue habiendo todavía, porque para nadie es un secreto el tema de la corrupción. Y me di cuenta que no. Yo voy a dejar eso a un lado y voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a aquello. Tuve que pasar por todo eso para llegar a otro punto. Ya cuando me tocó irme obviamente de Venezuela, las cosas también fueron bastante diferentes. Pero cuando ya tomo la decisión de irme de Venezuela, yo llego obviamente en un país que desconozco de la cultura. Aparte, era muy ignorante porque teniendo 19 años creo, sí, como 19 años creo, si no me equivoco, yo me fui primero de visita para Colombia. Era tanta mi ignorancia que yo por un momento llegué a pensar que los colombianos eran todos negros. Llegué a pensar eso. Cuando obviamente fui, me quedé un par de meses. En el 2014 creo que fue. Sí, en 2014 fue eso. Y la gente donde me quedé, que eso fue en Maicao, La Guajira, en Colombia, porque no podía ir yo no podía ir más allá, no sé por qué. El punto que fui de visita por allá, la pasé bien, me gustó mucho el cambio. De ver que con 1.000 pesos en ese entonces te podías comprar, no sé, pan, podías comprar café, o sea, podías hacer algo con con 1.000 pesos, con una miseria de dinero, cosa que esa misma cantidad de dinero allá en Venezuela era creo que, no sé, era creo que el sueldo, no me acuerdo muy bien. El punto que la diferencia era abismal en ese entonces. Y empezar de cero no era el problema, porque yo dije, bueno, aprendí albañilería, aprendí a hacer trabajos así, de temas de albañilería, temas de casa, aprendí a hacer mucho eso. Aprendí a bordar, aprendí a diseñar, sabía de cocina, de comida rápida y de ayudante obviamente con temas de cocina. Aparte, tenía conocimiento para poder cuidar a adulto mayor, podía trabajar obviamente haciendo ese tipo de trabajos. Hay sitios en barrios donde también puedes hacer no sé, como cuidar a adulto mayor, en pocas palabras. O sea, sabía hacer varias cosas y que sé que yo llegando en un sitio no la iba a pasar mal y que al contrario tenía todas las de ganar. No tenía miedo por ese lado. Y fue lo que obviamente me hice, o sea, me sentí orgulloso de mí mismo de saber de que tenía una experiencia que a pesar de no tener un título, ya todo iba a depender de mí. ¿Sí? Me quería quedar simplemente así o quería avanzar más allá. El punto es que, nada, tienes que aprender, huevón. Tienes que aprender, echarle bola, eso sí, a todo, porque un día quieres esto y al otro día por causas externas o causas de terceros, las cosas se te van a cambiar. Y así es la vida. Así es la vida. Ahí voy a contar un poco más qué fue lo que pasó porque es muy interesante. Tanto que yo dije, quiero hacer un libro o quisiera hacer un libro más adelante, pero todavía no lo tengo. No sé, ahí voy a ver cómo hago. Pero me gustaría más adelante hacer un libro con respecto a mi vida. Obviamente bien estructurado todo esto. Pero nada, ahí voy a seguir contando un poco. Voy a estructurar bien cosas que pasaron antes de tocar el tema cuando ya yo me fui de Venezuela. Voy a tocar otros puntos aparte para que puedan entender algunas cosas que me llevó a esto, que me llevó a lo otro, antes de salir de Venezuela. Así que nada, ahí nos pillamos para el siguiente video.